Creo que en principio cualquier discusión sobre las iniciativas tiene que basarse en qué objetivo perseguimos como país. Lo primero es tener seguridad en el abasto. Esto se refiere, por ejemplo, al tema de las alertas críticas de gas que hemos estado viendo en el último año o un poco más, que evidentemente le resta competitividad a la industria mexicana de manera muy importante. Luego, que los energéticos que producimos tengan un precio competitivo a nivel regional, por lo menos. Y luego, el punto debería ser que esa renta petrolera que quieres maximizar en valor, la transformes en bienestar de largo plazo. No hace ningún sentido lo que hemos venido haciendo los últimos años, en donde lo que recaudamos, o la renta petrolera que recibe el Estado, se va a gasto corriente. El chiste de un recurso no renovable es que lo puedas utilizar para el bienestar de largo plazo de la sociedad. Una vez que tenemos claro cuál debe ser el objetivo, qué retos tiene la reforma energética planteada, cualquiera que acabe siendo la reforma, porque llevamos mucho tiempo hablando de la reforma y realmente no tenemos mucho detalle de qué significa esto, pero bueno, creo que es importantísimo ver que la reforma debe trascender a Pemex. Esta discusión no es Pemex puede o no puede, el chiste es crear una industria, atraer inversión y talento y ser capaces de establecer reglas claras y lo más simples posible. La iniciativa del PRI, del gobierno federal y el PAN es muy parecida, a excepción del PAN plantea la posibilidad de asociaciones y concesiones, mientras que la propuesta del gobierno federal hace mención de contratos de utilidad compartida sin que conozcamos mucho a detalle, pero sí fueron muy específicos en decir que ellos no favorecían la figura de la concesión. La propuesta del PRD es que se circunscribe a Pemex absolutamente. No dan posibilidad de inversión privada. Los mecanismos para atraer inversión y talento en general son licencias, contratos y permisos. El esquema que se decida tener no debe responder a una consideración política, no hace ningún sentido. Esto es en el mundo los países tienen un abanico de instrumentos para poder hacer uso de sus recursos de hidrocarburos y decide usar uno u otro en función de la viabilidad comercial y técnica de cada yacimiento. Entonces, limitarse a uno de estos mecanismos por consideraciones políticas no hace ningún sentido. Tendría que ser lo que debe hacer el Estado mexicano es basarse en lo adecuado comercialmente y técnicamente de cada uno de los proyectos para decidir si tener licencias, contratos o permisos. En el mundo hay algunos instrumentos que son mejores que otros. El problema más claro de los contratos es que, y voy a volver a eso en un momento, no ofrecen incentivos para minimizar los costos. Porque los contratos estipulan que después de deducir ciertos costos, se hace, especialmente en utilidad, se hace el cálculo de la utilidad. Cuánto invertiste, cuánto te costó producir y a cuánto lo vas a vender. Entonces, tú no sabes si esos niveles de costos se deben a ineficiencias o a la complejidad del yacimiento. Entonces, ahí tienes ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y por lo tanto también son muchísimo más difíciles de administrar, porque son caso por caso. Entonces, necesitaríamos una Comisión Nacional de Hidrocarburos gigantesca. Otro beneficio importante de las licencias es que los podrías licitar y podrías hacer un sistema mucho más transparente que con contratos. Puedes licitar montos de inversión, programas de trabajo. O sea, hay que decir, el instrumento más utilizado en el mundo son las licencias. Casi nadie hace contratos. Cuando decimos maximizar la renta económica, realmente el Estado no tiene información para hacerlo, porque no está operando los yacimientos más
saber realmente si esos costos que está diciendo el operador son reales o no, con lo cual es muy difícil poder maximizar esa renta. ¿Qué objetivo perseguimos como mexicanos? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Queremos tener energía barata? ¿Queremos ser competitivos en nuestra región? ¿O simplemente queremos cobrar impuestos por un recurso que tenemos allá abajo? Eso hace una diferencia muy importante. Luego, decidir qué instrumentos usamos para atraer inversión al sector. Si nos atamos las manos a un solo instrumento, es poco probable que atraigamos toda la inversión y todo el talento. Esto del talento es muy importante. En el mundo no hay todos los ingenieros petroleros que quisiéramos para poder explotar los recursos que hay en el mundo. Entonces, si no tenemos un sector bien planeado, es muy poco probable